Bienvenidos. Continuamos con este módulo número 2 y trata sobre exigibles. El objetivo de este tema es que entendamos cómo se manejan las obligaciones y cuentas por cobrar en el corto plazo. Queremos ver su impacto en la liquidez, aprender las medidas de control interno que aseguran orden, que aseguran confianza y transparencia. Reconocer situaciones como la mora, como las pérdidas por incobrables. También buscamos comprender herramientas como la cobranza, el descuento de documentos y el crédito fiscal, para que al final tengamos una visión práctica de cómo estas operaciones fortalecen la estabilidad financiera de las empresas. El exigible son las obligaciones que las empresas deben atender en el corto plazo. Por ejemplo, cuando una compañía compra mercancía a crédito y el proveedor le da 30 días para pagar, ese compromiso se convierte en un exigible. Es como cuando una persona recibe una factura de electricidad. Sabe que debe pagar en una fecha específica y si no lo hace, se generan consecuencias inmediatas. Desde el punto de vista contable, el exigible debe ser reconocido cuando surge el derecho al cobro, valorado por el monto pactado y presentado adecuadamente en los estados financieros, siguiendo los principios de devengo y de prudencia. Su adecuada administración permite a las empresas evitar pérdidas, reducir riesgos de incobrabilidad y garantizar que su flujo de efectivo no se vea comprometido. Características. El exigible tiene vencimiento definido, genera salida de efectivo y afecta directamente el flujo de caja. Pensemos en una empresa que debe pagar sueldo el día 30 de cada mes. Ese pago es fijo y no se puede retrasar. Otro ejemplo sería el pago de impuestos, que siempre tiene fecha límite. Estas características obligan a las organizaciones a planificar bien su liquidez. Medidas de control interno. Para manejar el exigible, se aplican controles internos como conciliaciones periódicas, autorizaciones de pagos y respaldos documental. Por ejemplo, antes de pagar un proveedor, se revisa que la factura coincida con la mercancía recibida. Otro caso es cuando se requiere la firma de un gerente para aprobar un desembolso, evitando que alguien pague sin autorización. Componentes del exigible. El exigible incluye proveedores, acreedores, documentos por pagar y obligaciones fiscales o laborales. Por ejemplo, una empresa puede tener pendiente el pago de una factura de materia prima. Esto sería proveedores. Un préstamo con otra compañía. Esto sería acreedor. Un pagaré firmado con vencimiento de 60 días. Esto sería documentos por pagar. Y las cuotas de seguridad social de sus empleados, estos serían obligaciones laborales. Previsión y pérdidas por incobrables. Siempre existe el riesgo de que algunas cuentas por cobrar no se recuperen. Por ejemplo, si un cliente compra crédito
y luego quiebra, la empresa debe reconocer esa pérdida. Para anticiparse, se crea una previsión contable que refleja la posibilidad de incobrable. Es como cuando una tienda sabe que un porcentaje de sus ventas a crédito nunca serán pagados y los registra como gastos. Mora en documentos por cobrar. Cuando un cliente no paga en la fecha acordada, el documento entra en mora y se generan intereses adicionales. Por ejemplo, si una empresa otorga un préstamo y el cliente se retrasa, se le cobra un interés moratorio. Esto se registra como ingreso financiero, pero también implica riesgos porque las empresas deben invertir el tiempo para cobrarle. Documentos en cobranza. Los documentos en cobranza son títulos enviados a banco para que gestionen el cobro. Por ejemplo, una empresa entrega un pagaré al banco para que gestione el cobro en la fecha de su vencimiento. Mientras tanto, la empresa mantiene el registro y espera la liquidación. Es como cuando una persona deja un cheque en el banco y espera que se haga efectivo. Descuento de documentos por cobrar. El descuento consiste en vender documentos al banco antes de su vencimiento para obtener efectivo inmediato. Por ejemplo, una empresa con un pagaré de 90 días puede entregarlo al banco y recibir ese dinero hoy, aunque con un descuento por interés. Eso mejora la liquidez, como cuando alguien adelanta su salario con un costo adicional. Crédito fiscal. El crédito fiscal es el derecho de recuperar impuestos pagados en exceso o adelantados. Por ejemplo, si una empresa paga un IVA en la compra de insumos, puede usar ese crédito para descontarlo del IVA que cobra en sus ventas. Es como cuando una persona paga de más en su declaración de impuesto y luego recibe un saldo a su favor. Otras cuentas por cobrar. Además de las comerciales, existen otras cuentas como anticipos a empleados, como préstamos internos o reembolsos pendientes. Por ejemplo, si un trabajador recibe dinero para un viaje de trabajo y debe devolver lo que no se gastó, eso se registra como una cuenta por cobrar. Otro caso es cuando la empresa presta dinero a uno de sus empleados y espera que lo devuelva en cuotas. En conclusión, el estudio del exigible y de las cuentas por cobrar nos muestran la importancia de administrar correctamente las obligaciones y derechos financieros a corto plazo. Una gestión adecuada garantiza liquidez, transparencia y cumplimiento, evitando riesgos como la mora o como las pérdidas por incobrables. Al aplicar medidas de control interno y aprovechar las herramientas como la cobranza, el descuento de documentos y el crédito fiscal, las empresas fortalecen su estabilidad y credibilidad. En definitiva, este tema nos enseña que el orden, que la previsión y el manejo de las cuentas son fundamentales para sostener la salud financiera y la confianza institucional. Saludos.